la coparticipación tiene mucho que ver con muchas cosas. Por ejemplo, con los salarios de los trabajadores municipales de toda la provincia. Y de acá, ni hablar. Porque el intendente, lo último que dijo el intendente, que le escuchamos al respecto, es que usa el 92% de la coparticipación para pagar salarios. Ahora que los aumentó, me imagino que usará más, no sé, ya le vamos a preguntar. Pero después del arreglo de salarial que hubo con los gremios en la Secretaría de Trabajo la semana pasada, esto no hicimos tiempo de pasarlo al aire, el jueves, esto fue el jueves, lo podríamos haber pasado el viernes, pero no hubo tiempo. Fernando ahí el jueves mismo charló con el intendente tras el acuerdo salarial. Escuchemos esto y después vamos a hablar con Gustavo Paleta. Estamos afuera del Ministerio de Trabajo, terminó recién la reunión conciliatoria entre el Ejecutivo y los gremios. Finalmente han llegado a un acuerdo, estamos con el intendente Ricardo Marino. Bueno, Ricardo Marino, cuéntenos un poquito cómo es la última propuesta que se ha llegado a buen puerto. Bueno, después de varias reuniones en paritaria, hubo distintas alternativas que por supuesto fueron rechazadas por las 3 organizaciones sindicales. Luego se decidió solicitar una audiencia de conciliación en la Subsecretaría de Trabajo en Patagones. Se llevaron, creo, 2 o 3 reuniones previas. Y al último acordamos, con un esfuerzo enorme por parte del municipio, otorgar un 13,5%, que consiste en un 9% para mayo y un 4,5% para el mes de junio. O sea, en dos partes. En 2 partes. Por supuesto, también tenemos que tener en cuenta que tenemos el aguinaldo, tenemos el sueldo de junio, o sea que va a ser un esfuerzo muy grande para poder atender las necesidades de los trabajadores en un momento tan difícil que vive el país, que todas las coparticipaciones en la provincia han bajado notablemente. Eso también significa que se va a resentir seguramente algún servicio por darle... preguntar si se acaba dinero de algún lugar para llegar a este monto. Por supuesto que este sacrificio lo paga el pueblo. ¿Qué se resiente? Y uno va a ir buscando las prioridades, las urgencias uno las tiene que atender, pero si la coparticipación no se recupera, vamos a estar en problemas en el futuro, ¿no? Nosotros, mientras podamos atender las necesidades de los trabajadores, siempre lo hacemos. Lo único que hemos observado, una cuestión atípica que yo nunca la vi, que en plena discusión paritaria se hagan medidas de fuerza. Eso no ocurrió nunca en el país. Pero bueno, lo dejamos claro ahora, que a partir de ahora el compromiso de respetar, y cuando hay discusiones paritarias no tiene que haber ni retención de servicios, ni asambleas permanentes, ni paro. Eso quedó firmado en acta. Se firmó el acta acá, así que bueno, esperemos que esto se respete. Yo lo pienso respetar. Así que bueno, esperemos que en julio, bueno, nos podamos reunir, pero sí adelanto que la situación está cada vez más difícil y este porcentaje que hoy lo damos porque realmente sabemos que los salarios de los trabajadores están bajos, pero no están bajos por responsabilidad de este gobierno que lleva 16 meses de gestión, están bajos porque pasaron 2 décadas de que no se han atendido los trabajadores como se tenían que atender. Y es muy difícil que en una gestión tan nueva pueda revertir esta situación. Lo que no se hizo en 20 años uno no lo puede resolver en 16 meses. Pero sí tengo la tranquilidad que hemos mejorado el salario básico de los trabajadores porque todos los aumentos que yo he dado, lo he dado en blanco y que no solamente beneficia a los trabajadores en actividad, sino también a los jubilados y pensionados del IPS que estaban cobrando miseria. Y el básico que yo recibí, 44.000 pesos. Hoy creo que con esto vamos a llegar seguramente a los 200.000 pesos. Sabemos que es bajo, pero si miramos para atrás, creo que hemos dado un salto muy importante en beneficio de todos nuestros trabajadores municipales. Con todas estas medidas que se fueron llevando, hemos hablado en varias oportunidades, usted me dijo, bueno, estoy pensando en realizar descuentos a los trabajadores que no cumplen su tarea. ¿Ocurrió? ¿No ocurrió? Esto se habló porque yo tenía la decisión de descontar, pero no porque hagan paros, movilizaciones, sino en el momento que lo hacen. Si usted está sentado en una mesa de diálogo, como es la paritaria, por ley, y está presionado por una medida de fuerza o por una retención de servicios o una asamblea, no es lo que corresponde. Ellos se comprometieron a cumplir, y si esto se cumple, yo le dije,
Nunca el intendente le cruzó por la cabeza descontar cuando un trabajador lucha por sus derechos, pero tiene que ser dentro del marco de la ley. Así que a partir de ahora, si se respeta, yo voy a también respetar lo mismo. Pero no hubo descuento. Por ahora asumimos el compromiso de las partes de comenzar en julio la nueva actividad en paritaria, pero sin ningún tipo de medida de fuerza. También es cierto que la municipalidad puede obligar a los trabajadores que tengan que cumplir servicios básicos, como por ejemplo atención hospitalaria o recolección de basura. Corresponde legalmente garantizar todos los servicios básicos ante cualquier medida de fuerza, no solamente de este gremio, sino de cualquier gremio del país. Tenemos derechos y obligaciones, Claro, ¿no? Sí. Pero yo nunca voy a coartar la posibilidad de que los trabajadores se expresen. Lo único que le pido es el respeto mutuo, y más cuando hay paritaria, de que esas medidas no corresponden a hacerlas. Sí, terminada la discusión, haya acuerdo o no, después quedan en libertad los compañeros a través de sus organizaciones sindicales de poder reclamar sus derechos. Bueno, esto decía el jueves pasado el intendente en la charla con Fernando Ciccone, una vez que hubo acuerdo salarial, y lo tengo en línea al titular de ATE, a Gustavo Paleta, porque si bien hubo acuerdo, un 9% para un mes, que bueno, no se sabe cuánto va a ser la inflación, se estima, dicen, más baja que la del mes anterior. Bueno, supongamos entre el 2 y el 3%, en porcentaje es triplicar esto, pero sabemos que en números no significa tanto porque el salario del municipal de Patagones es bajo. Pero el intendente deja varias frases como, ojo, en alerta, lo que puede pasar en adelante, y deja frases también como para que repercuta en el resto de la ciudadanía. Cuando él dice esto lo paga el pueblo, me parece que el resto de la gente que está escuchando, que no es empleado municipal, dirá, claro, o sea, menos obras y cosas por el estilo para pagarle a los municipales. Bueno, esas frases no son, me parece, inocentes, me da la sensación. Gustavo Paleta, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, Gustavo. Bueno, en primer lugar, gracias por llamar y un saludo a la audiencia. Gracias por atendernos. Bueno, ¿qué piensa de lo que decía el intendente? Bueno, primero hemos llegado, todos somos conscientes que hemos estado de conflicto casi 3 semanas. El intendente en su momento, entre dimes y diretes, terminamos en una conciliación en el Ministerio de Trabajo. Los trabajadores hemos cedido, sí, como buen gesto de llegar a una conciliación, como resultado de lo que él expresaba claramente, un 13,5%, un 9% por ahora, un 9% para este mes, un 4,5% para el mes que viene. Sabemos que no es suficiente, está claro lo que plantea el intendente, que si en 2 décadas no se hizo nada, porque también hay que decir que los anteriores gobiernos, como los gobiernos que pasaron, se miraban más para ellos que para los propios trabajadores. Cuando también el otro día escuchaba al ex intendente que decía que no se llegamos al Ministerio de Trabajo, pero le recuerdo al intendente anterior que los dirigentes en ese momento, que no están, eran funcionarios de ese gobierno, y es una clara realidad también de que los sueldos, lamentablemente, siempre ellos plantearon, como plantea también el actual intendente, habla de porcentaje, pero no hablamos de la canasta familiar de los trabajadores, porque si comparamos los sueldos con lo que implica la canasta familiar, y la verdad, cuando ellos me hablan de porcentaje, yo le hablo de la canasta familiar, y la verdad que cuando comparamos gran parte de los sueldos de los trabajadores municipales, se encuentran por debajo de la indigencia. Digo, porque esos son los números en los cuales uno se refleja en lo que también estadísticamente el INDEC plantea. Es una trampa del INDEC cuando dice que la inflación es de un 1%, cuando sabemos que la inflación no se está tomando con todos los indicadores que se tendrían que estar tomando. Digo, toma algunos que le conviene para decir en una campaña política que se está próxima a venir en la provincia de Buenos Aires, decir que está todo bien. Y sin embargo, hoy hay una devaluación monetaria dentro de los bolsillos de los trabajadores que la verdad no entiendo cómo terminan de sobrevivir con los sueldos tan bajos que viene percibiendo. Y aclaro que esta situación ATE, por ejemplo,
y vos que estás hace años y me has acompañado en cada una de las movidas, sabemos que le hemos hecho, hemos realizado diferentes tipos de medidas con los gobiernos de Curetti, los 8 gobiernos de Sara. Sabemos que hay una diferencia en comparación del resto de los gremios. Acá hay una cuestión de transparencia, cosa que no se daba anteriormente. Pero sabemos muy bien que los sueldos siguen siendo demasiado bajos. Entiendo que este gobierno hace 16 meses que está. Ujú. ¿Alcanza con lo que da? No, no alcanza. ¿Necesitamos tener una respuesta? Sí. Ahora, también acá se mezclan las cuestiones políticas en el gobierno nacional, donde no hay una coparticipación y lamentablemente repercute sobre la provincia de Buenos Aires y sobre la provincia de Buenos Aires en los 135 distritos. Y que este conflicto se empezó a desatar hace ya varias semanas en varios distritos es una triste realidad, porque los municipios, en vez de estar dando aumentos, están cortando los aumentos, y en el caso del Estado Nacional está homologando cuando los porcentajes de incremento que se quieren dar a los trabajadores el gobierno nacional baja y los termina homologando. Es una rara sensación, una triste realidad que todavía no entendemos cómo este gobierno todavía sigue en pie, ¿no? Este gobierno nacional. Ujú. Sí, de hecho, cada encuentro con el gobernador de cualquier intendente, lo que le piden ahora, en vez de obras, bueno, además de obras, es que les manden plata para pagar los sueldos. Y después vamos a escuchar a Kicillof, que todavía está en conferencia de prensa, que va a hacer un reclamo de 100.000 millones de pesos al gobierno nacional en ATN y otros aportes coparticipables que dicen le corresponde por ley. Me parece que este tema empieza ya a tomar más gravedad y más fuerza, ¿no? Sí, convengamos que hoy Nación a la provincia de Buenos Aires le debe más de 8 billones de pesos en coparticipación, y es por eso que la provincia de Buenos Aires se está ahogando en todos los aspectos. Este gobierno no le interesa la clase trabajadora, ni siquiera el pueblo argentino. Ayer quedó muy claramente demostrado que ni siquiera la insignia patria de nuestro pueblo el presidente portaba, las actitudes infantiles de reproche. Es una situación muy vergonzosa, y en esto también vemos la complicidad de varios partidos políticos. Ayer se leía en algunos medios nacionales los radicales jugando a una elección para luego teñirse de violeta, y la verdad da mucha pena, da mucha pena. Yo no sé, por un lado se hacen los que están con el pueblo y después cuando están sentados en la banca se olvidan. Digo, y esto lo traslado a nivel local. Cuando la otra vez estábamos en el Consejo Deliberante, los concejales estaban más preocupados quién era el presidente que los que reclamábamos afuera. Uh-huh. Es triste lo que está pasando. Triste porque los trabajadores necesitan tener una respuesta, necesitan llegar a fin de mes. Uh-huh. Con lo que están percibiendo no le está alcanzando. ¿Es culpable este gobierno? No, es culpable de aquellos que hoy están queriendo inclusive hacer campaña política con los conflictos gremiales que estamos llevando adelante. Y nosotros fuimos claros, esto es un reclamo salarial y no es una cuestión meramente política. Aquel que quiera hacer política, que lo haga fuera de las organizaciones gremiales, que tiene todo su derecho, pero no podemos levantar la mano cuando después terminan pegándole un puñal a los trabajadores, aquellos que son candidatos, ¿no? Uh-huh, bien. Paleta, le pregunto de la carrera profesional de salud, así quiere llamarla el gobierno municipal. Estuvimos charlando con el doctor Calvo la semana pasada y con el intendente también le hemos preguntado, ¿están decididos a empezar a implementarla o a estudiarla más profundamente? Porque esto se ha amagado cualquier cantidad de veces. Porque creen que deben tener un tratamiento salarial diferente que el resto de la administración pública municipal. ¿Qué opinan ustedes? Mira, en primer lugar, yo hace tantos años que estoy militando dentro de ATE que cada vez que han llegado los intendentes con su campaña política, con las carreras hospitalarias y luego se han olvidado, es muy normal. Pero hay que hablar de una carrera hospitalaria, en la cual enrole
a todos los trabajadores del área de la salud y no solamente a la parte profesional. Entendemos que llevar adelante una carrera hospitalaria implica mucha plata para el municipio, pero alguien lo tiene que empezar a hacer. Digo, porque si no, es como que la gente termina en un descreimiento total hacia los trabajadores, hacia los dirigentes, hacia los políticos, y es por eso que estamos como estamos, porque no nos olvidemos que el anterior intendente llegó en una campaña política cuando se ponía al frente o al costado nuestro diciendo que iba a implementar la carrera hospitalaria y estuvo 8 años y nunca la implementó. Ujú. Digo, es una triste realidad. Ahora si empezamos con la misma política de empezar a hacer, bueno, que se haga, bienvenido si se hace, con la participación de los gremios, pero que entiendan que esto no es 2 mangos con 50 para llevar adelante una carrera hospitalaria, lleva un proceso lento, alguien lo tiene que empezar a implementar. Previamente a esto también hay que empezar a trabajar, como dijimos, en el Ministerio de Trabajo, y es lo que nosotros terminamos de acordar, para terminar el convenio colectivo de trabajo, para llevar estabilidad a los trabajadores, para hablar y eliminar algún montón de bonificaciones que están desde 1973 dentro del municipio, que son 68, dicho sea de paso. Hay que terminar con la precariedad laboral y con el tema de las horas extras, porque este municipio, la verdad, desparrama hora extra y categorías como loco. Entonces eso hay que resolverlo, porque ya viene desde hace años que por cuestiones de favoritismo político le terminan regalando categorías a todo el mundo. Entonces eso hay que ordenarlo, es la intencionalidad que llevamos adelante en el Ministerio de Trabajo, y acordando en un trabajo pronto, porque hay que trabajar inclusive dentro del Comité de Disciplina. Hay varias mesas, hay 4 o 5 mesas que tenemos que empezar a trabajar. Esperemos que en el transcurso de esta semana el Ejecutivo comience a convocar y a trabajar seriamente en estos temas que son tan importantes también para los trabajadores, y paralelamente a esto, si le tenemos que sumar la carrera hospitalaria, bienvenido sea. Ujú. Bien. Bueno, Paleta, gracias por atendernos, muy amable. No, por favor, Gustavo, el agradecido soy yo. Que tenga un buen día. Igualmente, Gustavo Paleta, el titular de ATE, hablando de la carrera hospitalaria, así la llaman desde el gremio, desde ATE, y el gobierno municipal dice carrera profesional de salud porque quiere primero atacar el tema de los profesionales de la salud. Paleta dice no, todos los trabajadores del área de salud tienen que tener una carrera aparte del resto de la administración pública, no solo los profesionales. Bueno, pero antes hay que arreglar el convenio colectivo de trabajo, para eliminar 60 y pico, creo que dijo, de bonificaciones, la utilización de hora extra como una parte ya parece fija del salario de muchos, que vaya a saber si se cumplen o no, las horas extras. Esto pasa en muchos lados también, lamentablemente, para poder alcanzar un sueldo que no sea peor todavía. Bueno, y antes Paleta hablando de la cuestión salarial, y de que, bueno, si bien están conformes con un 9% de aumento para este mes, con una inflación que va a ser del 3 más o menos, en los números no es tanto, pero también saben que no pueden tirar más de la soga, porque no es que se va a cortar la soga, no va a haber soga directamente, porque este municipio no tiene más plata, ni para eso ni para otra cosa. Después vamos a escuchar a Kicillof hablando de la coparticipación. Cuando lo escuchen a Kicillof hablando del reclamo que va a hacer a la nación por el tema de coparticipación, ATN y todo eso, ahí vamos a tener que entender que parte de esa plata iba antes a los municipios y ahora no va en su totalidad. Mucho no, muchos se lo quedaban para, vaya a saber para qué, un montón de cosas, pero gran parte iba a los municipios, ya lo vamos a escuchar. Y eso es una cascada, es una cadena que no termina nunca.